Programa guan kunan punja asa utarimagrinchi nachu kikinkunapi yachapanchimi llakiukuna nachu teparka kay mama Cocha San Pablo partigopi nachu chaykupi llakiukuna teparka chaykumanta rimagripanchi y imashinami ñukanchika como runa kawsaykunapi imashta kawsanchi chay mama Cochawan chaypami kaypi rimagripanchi shuk ishkay masiyukunawan kay Pucará de Velázquez ayllu llaktakumanta chay laguna ladugapilla kawsapan ña tigraymunpanchik. Bienvenidos nuevamente a todos quienes nos están siguiendo en la señal de APAC TV. No se olvide, este es su programa La Tulpa. Bueno, hoy estaremos hablando un tema que ha tenido mucho de qué hablar en el transcurso de esta semana, ¿no? Lastimosamente por un grave accidente, un naufragio que ocurrió en la laguna de San Pablo y que tuvo como consecuencia 4 fallecidos y que 2 lo encontraron apenas recién este domingo pasado. Para eso estaremos conversando con 2 personas que viven cerca de la laguna, ¿no? Que es de Pucará de Velázquez, con quien estaremos hablando es con Alberto Velázquez y con Samuel Velázquez. Están aquí para conversarnos un poco del pormenor de lo que sucedió en la laguna y también algo muy importante. ¿Cuál es la cosmovivencia, el saber, el comunicarse con la laguna? Para nosotros desde la cosmovisión andina lo vemos a la laguna como un ser vivo, que nos podemos comunicar, que habla con nosotros. Y para eso están aquí el compañero Alberto y el compañero Samuel, que nos explicarán un poco de eso. Bueno, para empezar, bienvenidos compañeros. Mashi, alisamos que acá pay. Pay masigo que hay oportunidad de charispa capane que no comparticipa con Samuel, bienvenido. Claro, vamos a explicarles un poquito en esta tarde la relación entre el ser humano y mama imbacucha. Ari masiyukuna imashina niparkanchi asha llakiyukuna tiaparka kay junkayu yalishkawakuna. Mashi Alberto, imashinata kay llakiyu kay junkay yaligupi ka urmariparka imashpata chasna llakiyukuna rikuriparka imawta tiaparka kay mama Cocha San Pablopi. Bueno, principalmente ya muy cerca una capacidad, pero desde que ya chay punja casi al mediodía más o menos chay shina jaki tauyaspa kaparkane nachu, pero realmente na yachaspa kaparkane maihan embarcadero manda kashkataps na yachaspa kaparkane nachu, solamente se hundió la barcaza nispa Neiktasha uyaspa pero ñukapish chaypi trabajajuspa kana tiempo tiaparka chay rato rikurinkapa nachu, chaymi tiapashka, pero yo creo que chay ñukanchikpaka mama Cocha nishpa riqsipanchik y chaytami casi na tanto importanciata churashpa kakta rikupashkani tukuy chay negocio o chay trabajo kunawan participashpa kana jugukuna nachu. Ari ashaguta amara chayman yalispara kay llakikumantara ashaguta rimapashun nachu ña kay naufragio nipanchik nachu ña chusku masiyukuna lastimosamente wañupashka nachu. Chay naufragiopi golpi junkay semanapi yalispaka chay marninchi bomberokuna, policiakuna imashta trabajanajurka y comunidad manda o asociación shuk asociación kuna mandapas aydanajparkachu chay cuerpo kunata taringapak. Bueno, primeramente cuerpo de bomberos shamushpa kaparka nachu, chay manda ka bueno shuk institución kuna recurrimos kaparka y ñukanchik comunaru kunataka más bien casilla cacho nishpa nekpi casilla kidashpa cuenta kaparkanchik. Bueno, chaypi kutimpayukunapak esfuerzo kunawan ñana kaypi justamente comunidad de Camuando manda pushakukunak Shinallata shu parlana huyukunata charishpa kaparka alcaldesa, bueno tukuy autoridad kunawan
chaypi su autorización da mayaspa kapashka comunero kunapas apoyaspa kangapanispa. Shinami que kaparkanchi, bueno, ñuka persona tagmaska utilizas pasamos kaparka porque resto de los muelles kunata rikushpa kayangapa muyushpa kaparkami como capitán de la marina, pay shamos kaparka resto autoridad kunawan y shinas para amazuk sin decisiones para ne parkanazo y con todo eso ña lunes taka na zuxispa kaparkanchi. Y sinaspa miña kutin martes taka ña kutin paillata kayamos pakawarka ayuda waynispa kay más kayta ayuda waynispa nacho. Entonces que ña ñuka desde el martes hasta el domingo paykunawan pacta samuspa kaparkani. Sí, amigos, amigas, estamos conversando con una persona que trabaja también a los alrededores de la laguna de San Pablo. Nos menciona que en un inicio quienes se pusieron al frente de este naufragio, lamentablemente, para rescatar a las, no rescatar, sino ya buscar a los que lastimosamente quedaron hundidos, ¿no? 2 personas. En un inicio las autoridades como bomberos, policía, municipalidades no permitían que quienes están trabajando alrededor de la laguna, comuneros, asociaciones, se acerquen, ¿no? O tengan entrada a la laguna, y que se estaban en la labor de búsqueda solo bomberos, policías, creo que también vinieron parte de militares también, si mal no recuerdo. Al último vinieron. Ajá, y que luego en sí también por el esfuerzo que estaban haciendo y como conocedores más de la laguna, quienes están cerca, pidieron ayuda para que la misma comunidad también sea un apoyo para poder lograr encontrar estos cuerpos que se hundieron. Y como ustedes conocen, este domingo 28 o 29, 30, ¿no? Sí, domingo 30, luego de una semana larga de búsqueda, es que pudieron encontrar ya lastimosamente los 2 cuerpos y pudieron, bueno, más que todo las familias, llevárselos y dar su sepelio, ¿no? En sus respectivos lugares donde vivían, ¿no? Kashna yaki ukunapi nacho no akimbika. Bueno, shuk lado manda rikuspa, mishu lado kuna manda rikuspa, yanga pambari kunaya rikurin, o yanga como accidente la yaya rikurin. Pero ñukanchipa yachaykunapi nipanchi nacho, kuchaps causa kan ñukanchika imashata causana o imashta convivinaps yachapanchi nispa nipanchi nacho runa causaykunapika. Kaygu manda kallarispa primeramente katapsha kay lago San Pablo nispa riksinte nacho español pika, pero quichua pika imashta rikspanchi hari o warmichu chay laguna yakuka. Bueno, chay partigo pica warmi nispa rimaspa kapashka ñukanchi abuelo kunapas nacho, porque nisqa mama kucha nispa, entonces kucha mama nin sina cambitas de cambian posición, entonces chayka sina rimaspa kakpimi bueno, ñuka desde muy pequeño chay sina rimaspa kakpika sina zeta chay respeto wanllata kawsashkani manchaywan nacho. ¿Por qué? Porque causa que su persona te imaginame respetanchi, sino ya respeto también istigna y mama kuchaps. Entonces causa ita charimpa y pues imagine ni panchi el agua nos da vida niños. Y entonces ñukanchi manga pai causa ita con anteriormente tukuy comunero kunallata chay parte gumandallata o chay kuchayakuguta yata mikushpa causa shkianchi. Tukuya alrededor del lago, ¿no? Entonces chay que vida takushka y bueno sano canchi na imaps yaki konak hapshkachu, ¿no? Pero chayta nepani chay shina su rato pi oportunidad chari percansi su trabajo con atarruana kuspa y chayta mina cuenta orman nispa samuskani gente ukuna o visitante ukuna o ñukanchi comunero parte ukunapas na tanto cuenta ormaspa kanchi nacho, porque na cuida ushanchi hatun kan y comunero ukunapas na consciente que manda na cuida ushan. Entonces chayta ñuka nejushkani kallarispa kaparkani en el año 2000 medio ambiente más rispak
ayuda buenísima. Primeramente, caso del pescado, porque pescado o pescana hukta ricos para que indiscriminadamente, porque redovan pesca y callar. Se manda su más que tachargan, pero na apoyo tachares para capaciane personalmente para capaciane. Y con asociación trabajas para caparcane lo mismo, pero na se oportunidad que maijan autoridad o maijan institución bas se vida ta mantenes para kan apanasu. Masigo kikin ni parkangi nachu kai mama kochataka asaguta respetoan y manjas pa ricos pa kapaskangi y más pata kaigutaka nepangi masigo. Bueno, primeramente respeto tacharis para capaciane porque desde muy pequeño ñukataka cuida waskanis. ¿Por qué? Porque oportunidad con tacharis que guañonate chayo como wasagos mama kuchapi nacho. Porque callaripi de unos 7 años, callaris pagarcane caballito de totorata ruraspa pescan apa ruyuxi huspanacho. Y justo tú cuya pascarerca, ñucachera, primera vez caballito de totorata ruraspa acá. Pascarerca y creo que chaypi yata nada psnara ya cercanis. Y chaypi que totora hawapi kidarcane, tú cuy fitirispa kidar. Pero no me pasa nada y maps pasar que y yuxircane makiwa asperispa janacho. Entonces ahí nishkane sí da miedo, porque se profundidad con ataca, bueno, a la orilla nishpa remanchas, o magnia gokuna nishpa rixishpa canchi, muy un de tian tiaitak. Pero la ventaja que charini desde muy pequeño, muy uspa purishkane, y orilla gokuna ka más de distancia tatian, chay gokuna ta riximanda, ñuka nishkane tapus pa wasaj una kangichinis visitante ukuna samos pa wasaj usa kuna kannacho. Por ejemplo, ñukanchi muelle Chikapan nishpa rixipanchi o comunidad Pucara de Velázquez. Chaypi tian es el único muelle que tiene más amplio. Puringapa o nadangapa yachajungapa o wasajungapa. Chaypi que wasajunayakan hasta unos 50 metros más o menos. Purinayakan, ya como wasajus. Pero el resto me llevo con alrededor mi tian, pero na charin chayshina amplio espacio tak, charin apenas de 3 metros, 4 metros, 5 metros, sinas. Y chay manda ka una sola ña washahun. Y chaypi mi na rixi manda ka como magna pipuri na huspashina ka rinja nacho, na rixi manda. Entonces washahun una sola, a veces que por desesperación vas kasna ropan de wasakshwaka wakin una kanana daitausan ropa ka wambuchitak pero yachakta na yachakta ka igual peso tian sinami yachakuspa samuskani ñuka pues uchilagumanda yatak sina kuchapi viñashka kane pescashpa nachumaska. Entonces chay manda asha conocimiento gutacharispa kapaskani y chay nene manjashkani por cuanto oportunidad con la que mi guaño naño capanacho. Por ejemplo, kai otavalo fiesta manda nacho fiesta del amor. Chaypi ruras pakan competencias de natatoria. O wambus pa mishakuna nis pa rimas pa kapanchas yo kansi rimaypik. Chaypi mi lo mismo na sakin carga con ambicina lancha con awan guías o cuidas pa cacho. Sino chay tiempo pi cuidana carga solamente caballito de totorawan. Entonces ya iban mi cuidaspa o guiaspa ñuka purispa kan kasiani. Y chaypi mi su rato pi su nadador calambre japirka. Y chay calambre japispa kakpi caballito totorawan bas pero ayudana pa kimirerkane. Makita kuhupi que una sola ñukan de vaskurkansi. Pero chay ni nishkane oportunidad que tienes que me chay piquidana, pero gracias a Dios y pay mama kuchaps na saki que chay piquidacho, sino más bien safarishkane y chay nada dos tapas ayudas para yuchispa capaciencia. Masigo o akimbi nachukasna raimi kunapi o kausayo kunapi o ñukanchi manda yata o akimbi ka lagunataka como kikinjata nipangi nachu respeto a rikupanchi. Chay respeto ta rikuspa o imaginata como causa nipanchi. Kikingo imanga como ofrenda laya o kunataima saki paskangicho y si saki paskangicho y más patachasna o kunataka shinaripanka y laguna Cochamama posto o kunapik.
Bueno, ñuka muy personal kanachay participación de charishkanish, pero rikushpakapashkanish kumbakuna o familia kunata kanachu shina rurashpa kakta rikushkanim. Pero más que ñuka pa rikuypi katiashkami tukuy chay cosas kunata ruana cada quien su respeto tacharishpa kapanchi. Entonces chay parte kunapi que ñuka parte manda que más bien hay que cuidar, no hay que ensuciar. Chaita rikushpashamu pashkani, porque chaita nihu pashkani. Claro, tal vez wakin unaka kunan kay suceso tiashka manda yatak. Tauka kuna comentario pi rikushpaka pashkani redes sociales pi. Yaki kunata rurashka rinahukta nacho. Entonces hay que na shinakan realmente más bien. Por respeto, hagamos bien las cosas. Hagamos bien y demos vida al lago. Chaitanis para las pasamos para capascan. Entonces, mi ñukanchi para más vida tacharishun con el lago o ñukanchi pues más con gailla canago tacharishun porque chay descuido tacharish para capanchi alrededor del lago. Cada comuna o cada parroquia. Chay taka na preocuparispa capaz que maijan autoridad con apas na chay preocupación de acharispa samuspa capan. También amigos, amigas, estamos aquí con el compañero Samuel Velázquez, ¿no? Que también es un joven que vive alrededor de la laguna de Mamacocha, San Pablo se diría en este caso, ¿no? En quichua y español. Samuel, tú como joven también has vivido cerca de la laguna también. ¿Cómo has sentido ese convivir de lo que es la laguna con la comunidad? Sí, bueno, hay que remontarnos un poquito a los inicios porque en la parte de San Rafael, en Tocagón, hay piedras talladas que datan desde hace 5000 años. Entonces las culturas que han convivido alrededor del lago no solamente son de hace 100 años, 200 años, vienen desde hace muchísimo tiempo y con esto también viene la tradición oral de generación en generación. Entonces a esto es que estas leyendas de este tipo de historia se le da múltiples significados justamente con las comunidades que viven alrededor del lago. Entonces, ¿por qué se dice que el lago Mama Imbacucha tiene vida? Porque forma parte de un circuito, forma parte de un sistema. Recordemos que este lago tiene un origen glacial, es decir, que prácticamente se origina en el páramo. El agua viene de las montañas que están alrededor. El Taita Imbabura, el volcán Cubilche, también Pucará, Mojanda. Entonces, todos estos, las montañas, los páramos, están prácticamente alimentando al lago. Entonces después justamente el río Itambi es el que cubre un 70%, es decir, la mayoría que viene saliendo del volcán Cubilche y termina en el lago San Pablo. Y en el lago San Pablo existen patos, hay aves migratorias también, hay aves silvestres, hay peces todavía y también vivimos nosotros alrededor del lago. Entonces, además de esto, continúa su curso, es decir, que no está estancada, va desembocando a la parte de desaguadero y finalmente cae a la cascada de Peguche. Entonces es todo un circuito que está interconectado con el que nosotros convivimos y eso es desde hace muchísimo tiempo. Y en esta parte de las ofrendas, sobre todo, es una muestra de respeto a Mama Imbacucha. Ahora en estos tiempos ya no se hace eso porque hay una desconexión de las generaciones que hemos estado viniendo. Igualmente yo como joven soy consciente de eso, no se hacen ese tipo de cosas, pero lo más importante es que no se guarda el respeto, no se tiene esa conciencia de si voy al lago estoy formando parte de un circuito de vida y si boto basura puedo generar un efecto dominó en el que desemboca
en, no sé, una ave muerta, que se vayan acabando los peces o las mismas enfermedades en las comunidades. Por eso es que también ahora en la actualidad ya no se permite que los niños, que los jóvenes, que incluso los turistas se bañen o vengan a nadar, ya que eso antes era muy habitual, como comenta mi papá, incluso yo también lo hacía, pero ya no podemos hacer eso porque se ha perdido este respeto, hemos desconectado con Mama Imbacucha. Así, como sabemos, no todo ser vivo tiene un comportamiento, tiene una forma de ser. En este caso estamos hablando de Mama Imbacucha, como dice acá el compañero Samuel, ¿no? Y tú también decías que ya no existe este respeto hacia la laguna. En ese sentido también un poco como para saber, tú en tu sentir, en tu pensar, ¿cómo crees que es la laguna? ¿Es tranquila? ¿Es brava? Sí, Mama Imbacucha es nuestra madre, quien nos está protegiendo, quien también nos regaña cuando hacemos algo malo. Entonces esto, como les mencionaba, viene trascendiendo de generación en generación y ahora lo queremos interpretar demasiado con la lógica, ¿no? Y bueno, a esto se le conoce como ciclos. Prácticamente el lago tiene algunos ciclos. Cuando está de color verde, cuando está de color café y cuando está de color azul o cristalino. Entonces a eso es que se le da una interpretación de Mama Imbacucha está enojada o está alegre, está bien con nosotros o algo hace falta o nosotros estamos haciendo algo mal. En la temporada en que está de color verde es cuando el microplancton que hay en el lago, en el fondo del lago, se viene a liberar y son como algas pequeñas, microscópicas, que juntas le dan ese tono verduzco al lago. Incluso emana un olor raro de algas. Entonces, durante esa temporada, lo que está haciendo Mama Imbacucha es limpiarse de sus impurezas. Y ahora en esta temporada, justamente desde julio, agosto, es que ocurre más la época de viento, las mareas, y ahora le podemos ver de color café. Es decir, que Mama Imbacucha está quitando todas esas impurezas que por un ciclo estaba reuniendo en la superficie. Y estas algas, estos microplancton, con la marea, con las sacudidas, van a terminar en las orillas. Y los comuneros, al ver esto, van y limpian un poco. Y ahora, en la actualidad, ¿cómo repercute eso? Prácticamente hay mucha basura en las comunidades, de parte de los visitantes, de parte de los turistas. Siempre hay algo que termina afectando, ya que también durante las épocas de lluvias parece que no es nada, ¿no? Estando alrededor del lago. Boto una basura en el parque acuático, boto en la Pana, en Espejo, en Cachiviro, y parece que no pasa nada, pero en épocas de lluvia son fuertes las lluvias, entonces a veces se forman riachuelos, y estos riachuelos vienen llevando toda la basura a la laguna, y termina en el lago. Y entonces eso termina en enfermedades, en tragedias también, porque en anteriores años también han ocurrido que muchas veces se han llevado, ¿no?, a animales también, niños o niñas. Entonces prácticamente es eso, no conocer los ciclos, y también casi olvido después de esta temporada, desde septiembre ya está calmada. En esta temporada le podemos ver más transparente, cristalino, o ya desde lejos podemos ver un lago azul. Entonces a esto es como que se le da la interpretación de Mama Imbacucha está enojada, Mama Imbacucha está enfurecida, y esos ciclos hay que conocerlos para navegar, porque como dice mi papá, estando en la balsa, estando en una barca, estando en una lancha, si no conozco estos ciclos,
puedo formar parte de una tragedia. Así es, amigos, amigas, un poco hablando de la contaminación también, cómo repercute en varias situaciones a la laguna Mama Imbacocha, como menciona el compañero, así que también un poco ser conscientes de la basura, que a veces uno también por el apuro puede incurrir en el hecho de botar pensando que solo una fundita o solo es un chicle o solo es algo, pero siempre más que sea esperándonos, más que sea teniendo en la mano, llevar a un basurero y dejarlo en los lugares correspondientes. Mashi Alberto, laguna Caimama Cochaca, causa ni najo panchi nacho, y más pata causa ni panchi Caimama laguna Utaca. Bueno, según Rikush Paka, que casa rimanda jata, te Dios yata ni achay shina causana guta churas que canacho. Y chaita ñuka nishkani. Dios dispuso de esa manera, porque chay shina causa, tukuita causa ta churar. Y chay manda ñuka nishkani, todos estamos vivos, sea plantas, sea seres humanos, animales, todo. Porque Dios shina churas que canacho. Entonces, chay manda ricos para que causacan y yaku pues causacan. Yo sé que ñukan sinenchik que escucha que, por ejemplo, su prensa pi oyas pacarcani que Yabarcocha está muerto, ya. Pero yo creo que sí tiene vida, porque está con agua todavía. Entonces, hay también ñukan chimina mantenimiento adecuado o cuidado adecuado. Chaitami yakipi rikuspa shamushpakani porque alrededor ni pani maihan sakta o maihan comunidad pas na chay cuidado tacharishpakanchi. Por ejemplo, nishpa rikuspa kaina agupilla tamiashpakarkanasu y foto tajapishpakajuparkani no sé maihan mamskachaspa alikayma yashpa yajuparkani alguna prensa. Ñukanchirapish bueno ñukanchik kay yaku ukupi purinakshpaka limpio shinaya rikorin, pero alrededor de las quebradas, por ejemplo, Itambi, que es el río más grande, una vertiente que es grande. Chaita rikushpa justamente su creciente shamushpakarkaj hasta troncos chaypi yukshimushpaka alrededor del lago muyushpa kan. Entonces que golpe guyata se gota rikuspa y consciente cana cancha. Tu cuidado pillata porque canchi maño canchi como su pozo piscina. Alrededor del lago montañas de acá, montañas de acá, montañas de acá y montañas. Todo. Entonces hay que tu cuitamias que acá ni allá coman, se cuchaman, llaman mamá cuchaman. Se me basura en cantidad ya para acá. Así es, amigos, amigas, seguimos conversando un poco de lo que es un poco la convivencia y el respeto que debemos tener hacia la laguna Mamacocha, decimos, ¿no? La laguna San Pablo. Vamos a seguir conversando luego de una pequeña pausa publicitaria y regresamos. No se olviden, amigos, amigas, dejen sus comentarios que estaremos dando lectura a sus comentarios. Regresamos. Comienza tu día con Café Río Intag. Con la mejor selección de granos de café del Valle de Intag. Café con sabor a resistencia. El Comité Central de Mujeres, la UNORCAC y el municipio de Cotacachi invitan a participar de la 20ª Feria de Semillas Muyuraimi Cotacachi 2023, donde tendremos exposición e intercambio de semillas, bioemprendimientos con productos de la chacra, deliciosa gastronomía andina, exposición y degustación de patrimonio agroalimentario y presentación de grupos culturales. Además, disfrutaremos de la primera Feria del Café y Chocolate. No te olvides, este sábado 12 y domingo 13 de agosto en el Parque La Matriz de Cotacachi, a partir de las 8 de la mañana. ¡Te esperamos! Con el apoyo de FAO, Prefectura de Imbabura, Fundación Eco Beneficios, Cooperativa Santa Anita, Asamblea de Unidad Cantonal, Programa Mundial de Alimentos y NDT Ecuador. De mano en mano damos vida a nuestras semillas.
Amigos, amigas, seguimos un poco conversando acá de la laguna de San Pablo. Bueno, sabemos que hay una pequeña historia, una pequeña leyenda que desde nuestros antepasados, desde nuestros abuelos, ha venido de generación en generación y como es de saber oralmente, ¿no? Entonces, Samuel nos va a comentar un poco de lo que es, un poco de la leyenda en la laguna de San Pablo, o acá el papá. Mashigo, Rixpanchina chupunda kunamanda ñukanchik mamllashakota villashpa champashka kay lagunapa San Pablo leyendakuta historia nipanchina chiwakimika. Chaykupika imashinata kikinkupish yachapanki kay lagunamandaka. Bueno, su leyenda más popular nina o más rexina ta charishpakapan que chay mama kuchaka parte de la mama kuchaka kashkamin en su hacienda, ¿no? Entonces Jamie su leyenda kan, pero según más kashpakapi que tiashkami kashka tarishpakapashkani o tuparishkani 6 leyendas ta charishpakapash hasta el momento, ¿no? Pero más rexishka o más parla ashka kashkami chay parte que su hacienda kashka. Entonces chaypimi su bueno como dueño tiashka kashka bueno mitza nishpa rimana yo mitza persona kashkanin chay dueño. Entonces chaymi que su puncha chay juskanin su caridad tamaña persona nacho o ruku bueno no sé chay personaje no tanto detalle rikushpaka kapan pero su caridad maña persona chayashka kan chay hacienda. Entonces chay hacienda dueño ka paika ka charishkanin bueno como esclavo trabajador rukunata nacho. Entonces chay ka paika kuno chijushkanin paypak charishka kikunatapish ama chay brillo chingachun nishpaka rupay horas o ñukanchik inti tayta ña riku rikpi llukchin kashkanin chaykunatapish ama chay ñukanchikpak nishuncha chay trabajadorkuna o haciendata cuidakuna ama rikuchun nishpaka shina pakallapi llukchin kashkanin nachu. Entonces un día de esos chaypi mi mendigo shamushpaka karaway nishkanin karawayninpika mana karashpakashka chaypi trabaja kunataka o mayordomo nishpa rimashpakapanchik nachu. Payta kayashpaka nishkanin allkukunapish casi siempre haciendapi katian nachu allkukuna. Entonces chayka allkukunapish casi mana alimentota ali karashkaka osea ñukanchik rimashpakanchik tullullakukuna kashkanin nachu. Shina allkukunatami kacharishkanin chay mendigo o chay caridad maña personataka pay allkukuna mikushpa kachun nishpa. Pero chay mayordomo nishkaka chay haciendapa como kati dueño shina kan nachu. Paymi villagrishka shuk ladota ri porque allkuta kacharichun ñukata mandarka nishpa. Entonces allkuta kacharishpa karkanimi shuk ladota ri nishpa nikpika pay chay caridad mañaka payta uyashpa y ni shuk ladoma rishkanin. Pero paytaka nishkanin kay hacienda mandaka llukshinami kankichik. Parte altaman llukshina kankichik nishpa. Entonces chaypimi llukshishpa kashkanin como caridad mañakunaka kunanpipas chay yuyaykuna tallata charikta uyashkani nachu. Caridad mañaka es como shuk Dios nishpa. Entonces shinallata kashka y chay persona kak uyashka y paypa rimaytaka cierto menijuan nishpaka payka llukshishpa rishka kan. Entonces shinakpimi kayka paymanga villashkanin kaytaka tamiashpami tukuchikrin nishpa kay haciendataka porque paypak tukuy charishka chaypimi tukuringa paypas nishpa rimashka como shuk maldicionda shina rimashkanin nachu. Entonces chayka payka llukshishpaka salvarin tamiashkata uyanchik chay shina chay leyendapi nachu tamiashpa yaku jundashka. Pero con todo eso chay haciendapi como nachu kunan wayku itambi nishpa riksipan chayka tiashkaminin
Y chay yaku mi cruzajun como la cascada de Peguchiman, urmajun nación. Pero chay pique, chay yakundi chapurishpa y tamia yakundi chapurishpa kunan vecina yatanas tamia es para que tronco toda la basura ukuman apan. Entonces chay shinami trancarishpa hundashkianin nación. Chay tamiawan. Chay mandami kay mama kuchaña tukushpa kidashka capaz que chay personaje llukshishpa ka al amanecer ni punja hupika rikushpa pique hacienda que ha desaparecido. Entonces china tukuya yaku pambarish, yaku pambarish que tukuy macharish que tukuy chay pikidashkani. Y kasna yaki kunapi nacho la química uyapanchi o mejor nishpakarin kikin unacha nina hupangichi nacho laguna ka causa ni pangichi y kasna yaki kunapi hasta vangarin la química niripan milla manda mi kasna yaki kunata ka shinapan o yarja manda mi chasna shinapan o na respeto manda ma chasna shinapan chay kunapi ka imasta kikin unaka yuyaripangichi. Sí, a ver, en esta parte quiero explicarles un poquito que esta leyenda, la historia, no justifica la imprudencia del ser humano dentro del entorno. Esa es una historia que nos han venido contando de generación en generación. Mi papá también me ha contado eso, mi mamá también me ha contado la leyenda. Pero justamente esta leyenda es para enseñar el respeto por personas que prácticamente en la sociedad actual se les menosprecia. Entonces, ese mismo respeto se lo tiene por los elementos, ¿no? El agua, el fuego, las montañas, prácticamente la naturaleza. Entonces, eso es lo que ahora lo hemos desaprendido, ya sea el desarrollo, la introducción de la tecnología en nuestras vidas, pero ya no se comparten estas historias que albergan el conocimiento de enseñar a respetar y respetarnos también, porque si nos cuidamos nosotros, cuidamos también a la naturaleza, y de la misma manera la naturaleza nos provee. Nacho ni parcan Nacho como causa en la laguna, ¿no es cierto? Y como ñucanchi causa canchi aquí mi caño canchata aquí en ve na respetar o basura talla patachita pi coleranchi y chay mandapas nacha como causa ni panchi como señal está cojon ama chasna paichi chonis pa o de no kajak chishaiman nispa machasna y manjaka panchi laguna okupi. Chayshina pues rikuyo chance porque ñanisquesna ñukanchikpa imprudencia o ñukanchikpa nache respeto ta charimanda chay cosas con ata charinalla kanchik porque es una naturaleza que está viva porque Dios china rurashka kan entonces ayta nishpa kashkani ari ñukanchikpa que bueno hace un año atrás yaripan justamente Colta Cochapi lo mismo pasar kan chayshina yat imprudencia nispa rimanchi o ñukanchillata na cuidarinchi o na cuidanchi chay kunamandami chay pasos kunataka rikushpa rinchi que no es todo para ñukanchi runakunaka ñukanchipaklla munanchi kutin imashami chay persona o chay naturaleza charishkataka na cuidanajunchik realmente porque chayta nishkan sea turista, sea visitante o ñukanchillatapas, ¿cuándo hacemos una limpieza en el río? ¿Qué comunidad se ha hecho? ¿O qué medio ambiente nishpa remanchación? ¿Cuándo ha venido? Pero chaytama ñukanchillata consciente kanakanchi dentro de nuestro sector o en nuestro kunambi parlashpaka ñukanchi mama kuchata charishkataka ñukanchillata mari wañuchinajunchi. Entonces es una señal de que el hombre está haciendo o sea, el hombre está matando ñukanchillata wañuchinajunchi. Entonces hay que paipas reaccionan ganas como cada persona imaginami kanchi chay naturaleza pas reaccionan. Entonces ahí ñukanchikpa imprudencia mandallat chay que pasan porque ñukanchillata nishpa
Ñuka trabajas para acá su capacidad de una lancha de 20 pasajeros. Si ñuka imprudencia manda o ñuka ambición manda chari manda que nisha suban hasta 35 personas. ¿Qué estoy haciendo? Estoy molestando a la naturaleza que realmente no está permitida, Nacho. Shinamare pasas pasamunchi chayma problema que kikin utani pan Nacho aquí bika naturaleza está molestas pasan panchi y kunambika bueno respeto chingarin ni panchi Nacho. Ñukanchi manda llata o naya chay manda chuyanga kashna yaku mama okunata o shuk puesto okunata materialistamente rikunajunchi, occidentalmente rikunajunchi, capitalistamente rikunajunchi. Runakuna kunanga hapinallata munanchi, pero ni mata kuchaman na kujunchi. Chaymanda kay cosas kuna suceden. Entonces, estamos implementando un modelo de turismo extractivo. Muchas veces creemos que solo se extrae el petróleo, el oro, minerales, pero también estamos extrayendo los recursos que tenemos, el conocimiento, con la implementación de estos modelos de turismo, las hosterías. Prácticamente hay que modificar el medio ambiente. Por eso es que ahora las aves, los pájaros tienen que emigrar a otros lados. Entonces, por eso es que se conoce, ¿no es cierto?, que cada intervención del ser humano en el entorno afecta, modifica, sea positivamente o negativamente. En este caso, como vemos el lago San Pablo o Mamaimbacucha, prácticamente el ser humano se está acabando, ya que si nos damos vuelta hace unos 10, 20 años, el lago era más grande, es el lago más grande del país, de Ecuador. Y con este turismo extractivo solamente estamos generando ingresos, estamos destruyendo la naturaleza. ¿Y de qué nos va a servir? De que se llene de edificios, de que se llene de hosterías, de que se llene de lanchas, si a la final este lago termina secando, se termina contaminado. Entonces también tenemos alternativas, y los runas, los quichuas, los de las comunidades, tenemos que también capacitarnos, tenemos que buscar alternativas, y existen en realidad el turismo sostenible, el turismo regenerativo. Incluso tenemos que tratar de darle más vida, porque hasta el momento solamente le estamos quitando al lago, y entonces es por eso que lamentablemente a veces la intervención del ser humano puede terminar en esto. Así es, amigos, amigas, se comentaba un poco de lo que es el randi, ¿no?, de parte de nosotros como seres humanos, seres vivos, y en quichua como decimos randi, dando y dando, pero en este caso nosotros como humanos estamos solo recibiendo, pero ¿y nosotros qué le damos a cambio a la naturaleza? Más bien la estamos destruyendo, y puede ser por desconocimiento, hasta con conocimiento propio también, pero intentemos conectarnos nuevamente con la naturaleza, vivamos en una convivencia en paz. Bueno, vamos a leer unos pequeños mensajes que nos dejan por acá en la transmisión en vivo en el programa La Tulpa. Dice por acá una preguntita, ¿Kai laguna gumanga ima ora gups yekunase chukapan o ora okuna tiapan? Kai laguna manga na pipas jarkansu jarkaitaka, pero chaita nejo paskan ñukansi está consciente kana kansi. Si tú tapiyaikus, ¿quién me va a auxiliar de pronto en eso? Yo sé que chaita nejo parka nacho sitios con aterrixina kansi washajungapa o purigringapa chaypi. No pasa nada, ñuka purishpaka paskani chaupituta, madrugado, machishi ansayashkapi, purigllagami kapaskani yakupi. A la orilla, Karen, también se pueden hacer, pero ni anipani con respeto, porque con el tiempo ricos para peñucanchi muelle más amplio, tacharis para capanchi o orilla más amplio, o charis para capanchi. Con ambica samunajos para capan lado manda, bueno, runa con caspapas, misu con caspapas, samos para canajupan ufiangap. Y cheika yaki tiangami, algún rato se molesta otra vez. Entonces cheika na ñoka kotininichu, tal vez como su maldición, sino más bien tratemos de cuidar.
cuidarishun iskandi manda yata cuidarishun. Entonces hay que na canción yo cansi ufias para botella de cerveza, de trago, cartones, de todo, chay pisakis parrenajo. Entonces chay cosas con awanga siempre hasta ñucanchi molestarinchi como ser humano pues nacho. Entonces na su sitio de bar o fiana puesto con akanakan, sino más bien ali ñucanchi yata rico naya y gutiajochun mamonanchi. Tal vez área verde tiapi, chaygupi tiajun apa serijun apa porque chaypi que tiang mari imashanin limpio sama inispa remanchinacho o espíritu inispa wakinga riksin pero china ma chayta ma mantenena kanchi porque chay recomendación da kushpa kangapa munashkani todas las personas ali shamushkekan ali shamuna kan. ¿Por qué? Porque nada molestancho, ni kucha nada, milla y minispa remankashi kuchaka, mi kunja minispa ninkashkanacho. Na, kuchaka nada ima shimita ima ampas paka amuling. Sino ñukanchi yata imprudencia ta charinchi, washajonchi, tal vez ni shun wakinga ofiashka kunaka, nada nata yachakuna por na consciente kashpaka washajon y wañu. Sí, entonces, viéndolo desde a la pregunta desde el lado legal, en realidad hasta el momento ahora no existen normativas que prohíban el ingreso a ciertas partes del lago. Como dice, aquí en el muelle vienen, toman, dejan su basura, hacen sus locuras y luego se van. Y eso no solamente es que moleste al espacio, a la comunidad en sí, las personas también reaccionamos. Entonces, a eso es que no existen en realidad normativas comunitarias, no existen normativas del municipio, del medio ambiente, y podemos ingresar en realidad a cualquier hora del día, sea noche, como dice mi papá, pero eso sí, hay que ser conscientes de a dónde me estoy yendo. No me estoy yendo a la playa, no me estoy yendo a una piscina, es el lago más grande del Ecuador. Lo más recomendable en este caso, si quiero meterme, primero sería preguntar a un comunero, ¿aquí se puede nadar? Y el comunero le responderá, sí, no, pero no existen normativas que prohíban que vayamos a los espacios. Masigo sukta poiguta kunga hupaskan ñato kuchispa kana hupanchi kay rimawiknata kay mama kucha ni pancha kay San Pablo Pastigo manda waki michasa ni panchi ñukanchi pa runa kawsayukunapi nachu ña laguna mille kawpi ña como mikungapa muna hupi yarkachikpiman wakimbiga canta itaima uyarin uimaps moskuykuna tian chasnakunaima kikin yachapaskankichu chasnakunata uyapaskankichu china parlokukunata mi charispa kapashka ñukanchi abuelokuna nación bueno kuchawakajun nispa masca riman kashka pero nada realmente chay sonido tian mi uyashkani mi uyaytaka pero nada realmente no sé nishkani yarjachishpa wakajukta na charishkani sino más bien chayta ni pani por la imprudencia de ñukanchi mandallata chay llakikunataka charishpa kanchi entonces mama kuchaka chayta ni pashkani si millay kashpaka chay rato mayja molestakta apanman nacho entonces mama kuchaka shu amistadta charin con la gente de alrededor y de los demás también. Entonces, con ambi mi kai, bueno, no sé, ñukapa juistarishka puncha manda que con primera vez uyashkani kai accidente shina tiashkatak. Na tiashkachu chay shina, bueno, trabajakta rikushkani lancha kunawan shina tiashkami, pero na chay desgracia tacharishpa kakta rikushpa kapashkani. Chaymi kai manda que ñukanchillata cuidarishun y cuidashun porque tukuy lado pillata ñani parka na pipas prohibijun na pipas mitzan sino más bien ñukanchillata cuidashpa y cuidarishpa kak na imagupas llakikunaka tianata rikushpa kapan entonces hay que paypas como mama kucha chayna hupargani con respeto porque yakupi que na unayta kawsay usharin apenas el que sabe 3 minutos y el que más sabe hasta 7, 8 minutos más para usar. Entonces, chaita nishkani na
y chaymanta respeto ta charina kansi chaytani paskan mayhan visitante ukunasamos papas ufiaspaka locura hasta ruranza nación. Entonces chaykana alichukan sano kuna niawasaxpaka siempre su prudencia ta charinsi kayuka manza risa o kayuta rurasa nispa yuxinga nada najukta rikupani ñukansi municipio samun o kuna wasajun nadan yuxin y sina chisanzami chisaytaps pero naima pues pasascacho ñukansi municipio nació chaymanta kay respeto ta charispa ripasunsi tanto al espacio superficie Pictiapan alrededor del lago y tanto orilla Kunatiapan alrededor del lago, pero siempre con respeto. Imagíname ni Xpacaparcac tapushun, wasajunayapika tapushun, maikamanda puri usani. Nada natayachaspaca, nada usansim, pero nada natayachaspaca casi a unos 4 metros ni a wasajuspaca ni a nacotingas yuxiringas. Así es, amigos, amigas. De parte de ellos, como estaban escuchando, también se necesita el respeto hacia ese lugar, sobre todo con la basura que van dejando. También el hecho de preguntar a quienes están más cerca de la laguna, saben por los lugares donde donde pueden estar, donde de pronto no pueden sufrir accidentes. Así que estar atentos, llegar con respeto. La laguna tiene su propia vida también, tal vez se está enojando ya por la mucha contaminación que decía por parte de las basuras también que llega a la laguna, ¿no? Que se deja por imprudencia, por apuro, sea una fundita, sea una cosita, pero de uno en uno todo eso se va sumando y llega a contaminar la laguna también. Entonces el mayor respeto hacia estos lugares que para algunas personas y dentro de lo que es la cosmovisión andina, para los quichuas son lugares sagrados que los debemos respetar y convivir en armonía con ellos. De mi parte, muchas gracias. Esto es el programa La Tulpa. El Comité Central de Mujeres, la UNORCAC y el municipio de Cotacachi invitan a participar de la 20ª Feria de Semillas Muyuraimi Cotacachi 2023, donde tendremos exposición e intercambio de semillas, bioemprendimientos con productos de la chacra, deliciosa gastronomía andina, exposición y degustación de patrimonio agroalimentario y presentación de grupos culturales. Además, disfrutaremos de la primera Feria del Café y Chocolate. No te olvides, este sábado 12 y domingo 13 de agosto en el Parque La Matriz de Cotacachi, a partir de las 8 de la mañana. ¡Te esperamos! Con el apoyo de FAO, Prefectura de Imbabura, Fundación Eco Beneficios, Cooperativa Santa Anita, Asamblea de Unidad Cantonal, Programa Mundial de Alimentos y NDT Ecuador. De mano en mano damos vida a nuestras semillas.